está la cámara, compartir pantalla. Y les recuerdo que la última clase hicimos este ejercicio. Nada más para recordar rápidamente. Cuando nos digan inmediatamente después, como en este caso, es t igual a 0, o mucho tiempo después, es decir, t tiende a infinito, ahí lo único que tenemos que hacer en un circuito que haya capacitores es en t igual a 0, simplemente ignoramos el capacitor, consideramos como si fuera un cable ahí, donde no hay nada, y en t igual a infinito, consideramos como si cortáramos el cable, como si quitáramos eso y por lo tanto la corriente que pasa por ahí es 0. Entonces, son las dos situaciones que se pueden analizar de manera rápida, pero solamente sirve al inicio y después de mucho tiempo. ¿Pero qué pasa en tiempos intermedios? En tiempos intermedios la cosa se complica y vamos a obtener unas ecuaciones para la carga y descarga del capacitor. Entonces, justamente lo que vamos a hacer, dice así, lo voy a poner como ejercicio, dice determine una función para calcular la carga en un capacitor conectado a una FEM. Y ya saben, la FEM, usamos este símbolo, una FEM. Y una resistencia R en serie. Considerando que inicialmente el capacitor está descargado. Y eso matemáticamente es que esa función Q de t que vamos a calcular en t igual a 0 es 0. Lo que vamos a hacer es obtener una función que depende del tiempo, pero en el tiempo 0 debe ser 0. Es decir, el capacitor al principio está descargado. ¿Cómo es eso? Pues muy fácil. Voy a colocar por acá una fuente de voltaje. Acá voy a colocar una resistencia. Y acá voy a colocar un capacitor. Y así va a ser nuestro circuito. Entonces, tenemos la FEM, que la voy a poner así, una fuente de voltaje, una fuerza electromotriz. Esa es la FEM. Tenemos una resistencia. R. Y un capacitor C. Que inicialmente está descargado. Tenemos una capacitancia C. Va a tener una carga, que yo voy a usar letras minúsculas porque no es constante la carga, cambia con el tiempo. Va a tener una Q de T. Y obviamente va a tener un voltaje, pero un voltaje que tampoco es constante. Es un voltaje que va a ir cambiando con el tiempo y va a ser un V de T. Así que estas dos son funciones y debemos tomar en cuenta que al principio ambas son 0. La carga y el voltaje son 0.
Entonces vamos a poner en t igual a 0, que es al principio, cuando conectas todo, vamos a tener que la carga en el capacitor es 0. Entonces, la Q en 0 es 0. Y si no hay carga en el capacitor, tampoco hay voltaje. El voltaje en el capacitor en 0 es 0. Además, vamos a tener una corriente eléctrica en t igual a 0. El capacitor está descargado, conectas esto y la fuente va a impulsar la corriente eléctrica así. Una corriente eléctrica que va a ser así. Vamos a llamarle I de t también. Es una corriente que depende del tiempo, no es constante. Pero en t igual a 0 es como si el capacitor no estuviera. Y por lo tanto, la corriente estaría determinada únicamente por la FEM y la resistencia. Entonces, la corriente en 0 sería, si usamos la ley de Ohm, ignorando el capacitor, sería simplemente la FEM entre la resistencia. Ley de Ohm. Pero esto nada más es en t igual a 0. Conforme el tiempo avance, el capacitor se va a ir cargando y al empezar a cargarse, la corriente va a disminuir, porque aquí vamos a tener cargas acumuladas. Recuerden que no hay paso. En un capacitor no hay paso. Entonces las cargas se acumulan aquí. Y las positivas van a estar aquí en el capacitor, en esta lámina de arriba. Y entre más cargas haya, menos va a fluir la corriente. Cuando el voltaje en la FEM sea el mismo que el voltaje en el capacitor, en ese momento alcanzamos el equilibrio. Ya las cargas no van a fluir, ya no va a haber corriente. Bueno, en t igual a 0 eso pasa. Y en t mayor que 0, ¿qué va a pasar? Bueno, que va a empezar a acumularse carga. Vamos a tener una carga y eso va a generar un voltaje en este capacitor. Entonces usaríamos la fórmula de capacitancia, que capacitancia es carga entre voltaje. Recuerden que esa era la definición de capacitancia. La capacitancia no va a cambiar. La capacitancia es una constante. Las que cambian con el tiempo son las cargas y el voltaje. Recordemos que la capacitancia es una cantidad que no depende del tiempo, es una cantidad fija. ¿Depende de qué? Únicamente de la geometría. Si es un capacitor de placas paralelas, depende del área y la distancia entre las placas, nada más. Pero eso no va a cambiar con el tiempo. Por lo tanto, la capacitancia es una constante. Y aquí puedo despejar voltaje, porque lo voy a necesitar en mis ecuaciones. Y el voltaje, como función del tiempo, es la carga entre capacitancia. Así calcularíamos el voltaje en algún tiempo t. ¿Qué más vamos a tener? Que la corriente eléctrica va a depender exclusivamente de la carga. Entre más carga haya, menos corriente va a ser. Pero recordemos que hay una relación entre corriente y carga. ¿Cuál es la relación entre corriente y carga? La corriente era igual a ¿qué? Eso lo deben recordar cuando vimos corriente. ¿Cuál es la definición de corriente? Carga entre tiempo. Eso es cuando tenemos corriente constante. Pero aquí la corriente va a estar variando con el tiempo. Entonces, ¿qué era lo único que se hacía? La derivada de la carga respecto al tiempo. Exacto, ¿no? Será carga entre tiempo cuando la corriente es constante, pero aquí la corriente no va a ser constante. Entonces va a ser la derivada de la carga respecto del tiempo. Esa es la definición de corriente eléctrica. Y ahora vamos a aplicar segunda regla de Kirchhoff a esa malla. Entonces, aplicando segunda regla
de Kirchhoff. Con los signos apropiados. Aquí nada más recordar que en el capacitor arriba tendríamos cargas positivas porque la pila estaría enviando las positivas acá arriba y en la parte de abajo negativas. Ya que la fuente de voltaje pues está así. Arriba está el positivo, abajo el negativo. Las cargas positivas se van a ir y van a quedar en la lámina de arriba del capacitor. Las cargas negativas se van a ir por abajo y van a llegar a la parte de abajo del capacitor. Vamos a hacer un recorrido por esa malla y voy a hacer un recorrido en sentido horario. Voy a recorrer la malla así. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero voy a pasar por la pila y voy a pasar de menos a más. Entonces eso es positivo porque voy a pasar de menos a más. Recuerden que voy en sentido horario. Entonces, paso de menos a más, eso es positivo, más la FEM. Luego paso por una resistencia. Yo voy a la derecha porque voy así en sentido horario y la corriente también va a la derecha. Entonces ahí se pone menos. Se pone menos. La corriente, que depende del tiempo, por la resistencia. Luego paso por el capacitor y estoy pasando de más a menos. Eso es negativo. Cuando pasamos de más a menos, al igual que en la pila, eso es negativo. Menos el voltaje del capacitor. Y esto es igual a 0. Así me quedaría la segunda regla de Kirchhoff, se la aplico a este circuito. Vamos a sustituir la corriente, recordemos que es la derivada de la carga respecto al tiempo. Quedaría FEM menos la derivada de la carga respecto del tiempo por resistencia. La resistencia es una constante. Menos, y el voltaje en el capacitor quedamos que es carga entre tiempo. Carga entre capacitancia. Y ahí está. Esa sería la ecuación que debemos resolver. Es una ecuación diferencial de primer orden. Probablemente ya hayan llevado ecuaciones diferenciales o ya deberían haber llevado ecuaciones diferenciales. Y son las primeras ecuaciones diferenciales que resolvemos, que es por variable separable. Pero aunque no hayan llevado ecuaciones diferenciales, pues podemos resolver esto de manera fácil. Lo primero que voy a hacer es juntar los términos. Por ejemplo, podemos dividir todo entre R y el dQ en dt pasarlo del lado derecho. Quedaría así. FEM. Y voy a dividir todo entre R. Va a quedar entre R, entre R, entre R, entre R. A todos los términos los voy a dividir entre R. Quedaría FEM entre R. Aquí R con R se va a eliminar. Y va a quedar dQ en dt, pero lo voy a pasar del lado derecho como positivo. Entonces va a quedar menos Q dt entre RC. Y del lado derecho va a quedar dQ en dt. Me queda esa ecuación de ahí. Acá podemos separar en suma estas fracciones. Voy a tomar como común denominador RC. Va a quedar RC entre R, va a ser C por FEM. Entonces va a quedar C por FEM menos Q de T es igual a dQ en dt. Ahora voy a hacer separación de variables. Y al separar las variables,
todo este término que es CE menos Q de T lo voy a pasar dividiendo. Y bueno, saben que esto no es una división. DQ en DT no es división. En teoría no puedo decir que voy a separar como fracciones, sino que como aprendieron ecuaciones diferenciales, se hace lo que se llama un cambio de variable y una separación de las variables. Pero bueno, sería como si el dt pasara para acá multiplicando, lo cual no es cierto, porque no es una división esto. Pero bueno, esos detalles se los dejo para que ustedes los discutan en ecuaciones diferenciales. Pero técnicamente, o digamos, aparentemente es como si el dt estuviera dividiendo y lo pasáramos de este lado. ¿Y qué me quedaría? dt entre rc. Y del lado derecho sería dq entre c por fem menos q. Le voy a poner ya más q, ya sabemos que depende del tiempo. Y esta es la ecuación diferencial que debemos resolver. Es una ecuación diferencial donde ya separé las variables. De un lado dejé el tiempo y del otro lado dejé la carga. Son las primeras ecuaciones diferenciales que resolvemos en nuestro curso, que son ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Qué es lo único que hay que hacer con esta ecuación? Pues integrar. Del lado derecho, del lado izquierdo, integro respecto del tiempo. Del lado derecho, integro respecto de la carga. Hay que hacer las integrales, y lo voy a poner por acá. Sería la integral de dt entre rc. Y del otro lado quedaría la integral de dq entre c por fem menos q. Yo hago la del lado izquierdo porque r y c son constantes, entonces se van para afuera y quedaría 1 entre rc. Es la resistencia y la capacitancia, pero esas no cambian. Nada más queda la integral de dt. Del lado derecho, debo hacer un cambio de variable. Sería u igual a ce menos q, es decir, todo el denominador sería la variable y la derivada sería, la diferencial sería menos dq. Falta un menos aquí. Lo voy a poner acá afuera y lo voy a poner adentro. Así dq con este menos se hace más y tengo la ecuación que originalmente tenía. Entre capacitancia fem menos q. Aquí lo único que hice, agregué un menos acá y un menos aquí. ¿Para qué lo hice? Porque en el denominador le puedo llamar u a lo que está en el denominador y el numerador sería du. Ya me quedaría una diferencial completa. Sería 1 entre rc e integramos. La integral de dt, pues es t. Ah, pero tengo que agregar una constante, porque integré de este lado. Como no le puse límites a la integral, le debo poner una constante. Vamos a llamarle una constante a. No estoy poniendo la c de constante porque ya la usé para capacitancia y se me van ahí a hacer bolas. Vamos a llamar a la constante. Del lado derecho quedó esta integral con el menos y me quedó la integral de du sobre u. ¿Y esa cuál es? El logaritmo natural. El logaritmo natural. Se va a quedar el logaritmo natural de capacitancia por fem menos q. Ah, pero como hice otra integral, debo agregar otra constante. ¿Cómo se llama? La constante b. Esas son las constantes de integración. Y repito, no le llamé c porque ya usé la c para capacitancia. Entonces, para no hacerme bolas, lo voy a dejar así. ¿Qué voy a hacer? Este menos que me quedó acá, lo voy a pasar de este lado con el RC. Se va a quedar menos 1 entre RC por T. Esta A que salió de este lado la voy a juntar con la B. Les va a quedar del lado derecho logaritmo natural de
capacitancia Fem menos Q más B menos A. Esta A la pasé restando al otro lado. Sin embargo, observen que pues esto no es más que una constante. Es más, creo que me convenía mejor pasar la B de este lado, restando. Pues déjenme reescribirlo. Mejor pasamos la B del lado izquierdo restando. No pasa nada, pero me gusta más que la B quede de este lado. Entonces, mientras yo aquí le borro, ustedes vayan checando las operaciones. Si hay alguna duda, me dicen. Chequen todos los pasos que fui haciendo. Realmente lo único que hice es reacomodar los términos, integrar. Y una vez que integré, un poquito de álgebra ahí para acomodar todos los términos. Pero bueno, déjenme reescribir todo esto otra vez. Porque lo que voy a hacer es la B, la voy a pasar del lado izquierdo. Esta parte es la parte engorrosa de estar deduciendo la ecuación. Al final vamos a llegar a una ecuación, que es la que vamos a estar utilizando. Pero sí es importante que sepan cómo se obtiene la ecuación. Además que en la materia de ecuaciones diferenciales seguramente van a hacer cosas similares o lo hicieron ya. Van a revisar circuitos RC y también circuitos con impedancia. Entonces, bueno, es conveniente que practiquemos un poquito esto para ya terminar la parte de circuitos y empezar magnetismo. Terminando esto, yo empiezo ya con magnetismo. Entonces, pero sí me interesa obtener las dos ecuaciones, la de la carga y la descarga. Esto es para la carga del capacitor. Quiero ver cómo se va cargando el capacitor en función del tiempo. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? La A la voy a dejar. La B la voy a pasar restando. Y del lado derecho voy a tener el logaritmo natural de C Fem menos Q. Ahí está. Y bueno, de hecho, pues aquí realmente, realmente este menos, al pasarlo de este lado, este menos va a afectar a la A. Y de hecho, si yo paso este menos, la A va a quedar negativa. Entonces, eso no va a ser muy importante. Aquí hay que tener cuidado porque la A va a quedar negativa. Porque lo primero que hice, este menos, lo pasé de este lado. Este menos va a hacer que RC cambie su signo, pero también la A. Así que en realidad la A va a quedar negativa. Pero eso lo de menos por lo siguiente. Menos. Y esta B, de hecho, quedaría positiva. Pero eso lo de menos porque estoy restando dos constantes que no conozco. Si es una constante y la otra es una constante, las puedo juntar para que sea una sola constante. Así que esta B con esta menos A, en realidad la puedo cambiar por otra constante a la que le voy a llamar D. Son finalmente dos constantes que no conozco y entonces las puedo sustituir por otra constante. Y es lo que normalmente hacen en ecuaciones diferenciales. Integras de un lado, integras del otro. Junta las dos constantes como una sola constante. Entonces, si aquí sale una constante y acá sale otra constante, las juntas como una sola constante a la que podemos llamar D. Y ya quedaría así. Menos 1 entre RC T más D es igual a logaritmo natural de capacitancia Fem menos Q. Recuerden que el ejercicio pide calcular la Q. Dice, para calcular la carga, lo que me piden es que despeje la Q. Yo ya tengo esta ecuación y la Q está por acá. ¿Cómo puedo despejar la Q si está por acá en un logaritmo? Aplica la exponencial, que es la operación contraria al logaritmo natural. Ahí está.
Dice el compañero, aplicamos la... justamente lo que dice el compañero, aplicamos la operación inversa al logaritmo, que es la exponencial. Y por acá déjenme recortar esto también, porque lo voy a necesitar. Ya está. Entonces vamos a ver. Déjenme borrar. Entonces ya lo que sigue nada más es un poquito de álgebra. Tenemos que determinar esa constante que le llamé D. Entonces esa D, que es la constante que salió de las dos integrales, la tenemos que calcular. Como dice el compañero, aplicamos exponencial en ambos lados. Entonces aplicamos exponencial en el lado izquierdo y exponencial en el lado derecho. Aplicamos exponencial en el lado izquierdo, que sería menos 1 entre RC por T más D. Y del lado derecho aplicamos exponencial al logaritmo. Exponencial al logaritmo de capacitancia por FEM menos Q. Entonces ahí le apliqué exponencial a ambos lados. Del lado izquierdo pues quedaría la exponencial, pero como es una suma, la voy a separar en dos exponenciales. Va a ser E a la menos T entre RC más D, pero eso lo puedo poner como otra exponencial multiplicando por D. Ahí apliqué las propiedades de las exponenciales, que dice E a la X más Y es igual a E a la X por E a la Y. Desde el lado derecho, logaritmo y exponencial se eliminan porque son operaciones contrarias y ya me queda la capacitancia FEM menos Q. Como quiero la Q, esta Q la voy a pasar del lado izquierdo, positiva, y estos términos los voy a pasar restando y ya me quedaría así. Q es igual a capacitancia FEM menos E a la menos T entre RC por E a la D. Ahora, E a la D, pues es una exponencial elevado a una constante. Esto va a ser otra constante que le podemos llamar la constante simplemente E. Porque es la exponencial elevada a una constante que no conozco. Pues eso me va a dar también una constante. Entonces ya quedaría así que la Q, como función del tiempo, es capacitancia FEM menos esta E, que es una constante, exponencial a menos T entre RC. Lo voy a poner así, entre RC. Ahora, esta ecuación tiene que cumplir con esta condición, que en 0 la carga debe dar 0. Entonces, le vamos a aplicar la condición inicial que tenemos. Esta función evaluada en 0 tiene que ser 0, porque el capacitor estaba descargado. ¿Qué hacemos? Sustituyo estos números en la ecuación que tenemos. En el lado izquierdo tengo Q de T, pero esa tiene que ser 0. Le ponemos 0 es igual a C, capacitancia, FEM, menos E, elevado a la menos, y acá vamos a sustituir el tiempo, pero el tiempo también vale 0. Entonces, 0 entre RC. Esta ecuación va a quedar 0 es igual a C por FEM menos, y me quedó E a la 0, pero E a la 0 es 1, entonces me quedó la constante E. Y aquí despejamos la constante E. La constante E va a ser simplemente la capacitancia por la FEM.
Y ahí está. Por lo tanto, ya tenemos nuestra constante de integración. Es simplemente la capacitancia por la FEM. Así que mi ecuación Q de T sería simplemente capacitancia FEM menos la E, que es la constante de integración, pero que es capacitancia por FEM también, elevado a la T, E a la menos T entre RC. Ya para finalizar, esta ecuación se puede escribir así. Q de T, la carga como función del tiempo en el capacitor sería, factorizamos, sería capacitancia FEM por 1 menos esa exponencial. Y ya está. Y esa es la ecuación para calcular la carga en el capacitor como función del tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la función. ¿Cómo se comporta la carga en el capacitor conforme va avanzando el tiempo? Estaría dada por esa función. Si queremos verificar, la evaluamos en 0. Si la evalúo en 0, me va a quedar E a la 0. Y E a la 0 es 1. Va a quedar 1 menos 1 y eso es 0. Entonces, esta función evaluada en 0 va a dar 0, que es lo que yo quería. Que en 0 la carga fuera 0. Si la evalúo en tiempos muy largos, es decir, para t igual a infinito, quedaría E a la menos infinito y eso es 0. Y quedaría carga por FEM, capacitancia por FEM. Y esa sería la carga para tiempos muy largos. Entonces, básicamente, esta ecuación me va a permitir la carga en cualquier instante de tiempo. En 0, cualquier valor intermedio e incluso en infinito. ¿Qué pasa si me piden la corriente en el circuito? Si me piden cuánta corriente está pasando a los 3 segundos. Ah, pues yo sé que la corriente es la derivada de la carga. Entonces derivaríamos esto y ya me daría la corriente. La corriente sabemos que es la derivada de la carga respecto del tiempo. Y si derivo esto, sería capacitancia, FEM, la derivada de 1 es 0. Luego hay que derivar a la exponencial, sería la misma exponencial. Así. Pero luego hay que derivar el exponente respecto al tiempo. Y si derivo el exponente, como este entre RC, la derivada es menos 1 entre RC. Esa sería la derivada. Aquí ya nada más lo podemos acomodar. La corriente como función del tiempo sería, vean que acá pues el 0 se va a quitar, menos con menos va a ser más, C con C se va a eliminar. Y nada más va a quedar FEM entre R. Quedaría FEM entre R. E a la menos T entre RC. Y eso me daría la corriente en el circuito en función del tiempo. Entonces, si me piden la corriente en determinado tiempo, pues deberíamos aplicar esta ecuación. Y fíjense, esta ecuación evaluada en 0, la exponencial sería 1 y quedaría FEM entre resistencia, que era lo que teníamos acá. Habíamos dicho que en 0 la corriente es FEM entre resistencia y esta ecuación se reduce a eso cuando el tiempo vale 0. Entonces, ahí ya tengo la ecuación para calcular la corriente. Y si quisiéramos el voltaje en el capacitor, pues por ahí vimos que el voltaje era simplemente la carga entre la capacitancia. Entonces, el voltaje en función del tiempo, sabemos que es carga entre capacitancia. Si esta función, que es la carga, la divido entre la capacitancia se elimina. Y quedaría que el voltaje en el capacitor como función del tiempo es FEM por 1 menos E a la menos T entre RC.
Y ahí está, entonces, las 3 ecuaciones que podemos utilizar en un circuito cuando estemos analizando la carga. Hay otras 3 ecuaciones, pero es para la descarga. Cuando el capacitor está cargado y empiezas y lo dejas que se descargue. Estas son las 3 ecuaciones que utilizaríamos para analizar la carga de un capacitor. Entonces, déjame ver si hay algún ejercicio que sea únicamente de carga. Ya luego vemos uno de descarga. Pues vamos a hacer un ejercicio. Déjenme borrar esto. Ahí anoten las ecuaciones porque las vamos a utilizar. Vamos a tomar el Szymanski. Y a ver. Y vamos a hacer este acá. Listo, vamos a hacer ese ejercicio. Dice, un capacitor de 12.4 microfaradios se conecta a través de una resistencia de 0.895 megaohms a una diferencia de potencial constante de 60 volts. Calcule la carga en el capacitor en los siguientes instantes después de que se conectó. 0, 5, 10, 20 y 100 segundos. Calcule las corrientes en el mismo instante, las corrientes de carga en el mismo instante, en los mismos instantes. Grafique el resultado de las partes A y B entre 0 y 20. Entonces, anótenlo y ahorita lo resolvemos.
Bueno, entonces, ¿dónde está? Básicamente es usar las formulillas que obtuvimos. Dice, un capacitor de 12 microfaradios se conecta a través de una resistencia de 0.895 megaohms a una diferencia de potencial constante de 60 volts. Básicamente es el circuito que habíamos hecho. Así. La resistencia va a ir ahí. Luego tenemos el capacitor por acá. Y la fuente de voltaje por acá. Entonces, la fuente de voltaje son 60 volts. Esa es la FEM. La fuerza electromotriz, entonces, son 60 volts. Entonces, la FEM, 60 volts. Luego tenemos la resistencia, que es de 0.895 megaohms. La resistencia de 0.895 por 10 a la 6 ohms. Y un capacitor de 12.4 microfaradios. Aquí está el capacitor C de 12.4 por 10 a la menos 6 faradios. Ok, bueno. Y quiere que calculemos la carga en diferentes instantes de tiempo. Dice, calcule la carga en el capacitor en los siguientes tiempos después de que se hizo la conexión. Y tenemos todos estos valores. Entonces, inciso A, carga. Y habíamos visto que la carga en el capacitor como función del tiempo es igual a ¿qué? ¿Cómo iba la carga? Era la CE, la capacitancia por la FEM, que multiplica 1 menos el exponente. Ok, por 1 menos exponencial de Exponencial elevado a la menos t sobre RC. RC. Ahí está, perfecto. Bueno, para hacer un poquito rápido las cuentas, ese término que es RC, ¿qué unidades tendría? Antes de hacerlo, quiero que me digan, ¿qué unidades tiene RC? ¿Qué unidades Tendría que tiene? ser adimensional. Ajá, por lo tanto, ¿qué unidades debería tener? Ajá, debería ser adimensional a exponencial, porque la exponencial no puede llevar unidades. Recuerden que las exponenciales no llevan unidades. O sea, si tú tienes E a la 3 kilogramos, pues algo malo pasó porque eso no puede existir. No puede haber unidades en una exponencial. Al igual que las trigonométricas o el seno o el logaritmo. No puedes tener logaritmo de 6 metros, por ejemplo. Eso no tiene sentido. Las trigonométricas, las exponenciales, los logaritmos no pueden llevar unidades. Siempre debe ser adimensional. O el coseno de 3 newton. Eso tampoco tiene sentido. Estas cantidades, como están definidas en términos de una división, siempre se cancelan las unidades y por lo tanto no pueden llevar unidades. Recuerden que estas funciones se llaman trascendentales. Estas funciones no pueden llevar unidades en su argumento. Por lo tanto, en la exponencial yo tengo t en el numerador, que está en segundos, pero no me pueden quedar segundos. Por lo tanto, RC, ¿qué unidades debería llevar?
Segundos. Debe llevar segundos. Para que yo tenga segundos en el numerador con la T y segundos en el denominador con R6, elimine segundo con segundo. Pero bueno, vamos a checar. A ver, vamos a poner acá entre corchetes, RC. Acuérdense que corchetes significa las unidades. Sería la resistencia son ohms por la capacitancia, que es faradio. Pero eso es lo mismo que ohm. Y faradio es carga entre voltaje. Carga, que es coulomb, entre volt. Pero luego, volt es, usando la ley de Ohm, corriente por resistencia. Entonces sería ohm por carga, pero volt, si usamos la ley de Ohm, es corriente por resistencia. Es decir, ampere por ohm. Corriente por resistencia. Aquí se elimina ohm con ohm. Y seguimos acá. Las unidades de RC entonces son coulomb entre ampere. Pero ampere, ¿qué cosa era? Ampere era ¿qué? Sus unidades, ¿de dónde venían? Carga entre tiempo. Es carga entre tiempo, o sea, es coulomb entre segundo. Eso es el ampere. Ampere es coulomb sobre segundo. Y aquí hacemos la división de fracciones, me quedaría esta S multiplicaría a la C entre, acá hay un 1 abajo de esta C, con esta C queda C, se elimina y queda segundo. Entonces, RC tiene unidades de tiempo. Y incluso se usa una letra especial, se usa la letra griega tau, y es igual a RC. Y recibe un nombre especial, se llama constante de tiempo. RC se llama constante de tiempo. En los circuitos RC le llamamos constante de tiempo a la RC. Es R por C. Como quedan segundos, entonces aquí en la corriente, la carga, me va a quedar T entre tau y me va a quedar segundo sobre segundo. Se van a eliminar las unidades y ya me va a quedar una exponencial sin unidades, ya que las exponenciales nunca deben llevar unidades en su argumento. Entonces, la carga como función del tiempo quedaría así. Sería capacitancia, Fem, por 1 menos E a la menos T entre tau. Y de esa manera se ve claramente que las unidades se van a eliminar. Para este ejemplo hay que calcularlo. Sería la tau es la R, que es 0.895 por 10 a la 6. Y la capacitancia es 12.4 por 10 a la menos 6. Aquí vean que se van a eliminar. Tengo 10 a la 6 y 10 a la menos 6. Entre ellas se eliminan. Y ya nada más me quedan los numeritos. ¿Cuánto es 0.895 por 12.4? Y obviamente esto va a quedar en segundos. ¿Cuánto les da? 11.098. Ok. 11.098 segundos. Esa sería la constante de tiempo para este circuito. Y ahora ya nada más tenemos que evaluar nuestra función en los diferentes tiempos que ellos me piden.
Yo les ayudo con el primero, en 0. En 0, ¿cuánto me daría esta función? 0. Pues 0, porque va a quedar e a la 0, y eso es 1. Va a quedar 1 menos 1, 0. Va a quedar c fem por 1 menos e a la 0. Pero todo el mundo sabe que e a la 0 es 1. Va a quedar 1 menos 1, y esto pues me va a dar 0. 0 coulombs. Esa es la carga al inicio, y así debe ser porque el capacitor se supone estaba descargado. Háganlo a los otros tiempos, a los 5 segundos. ¿Cuánto vale a los 5 segundos? Ahí usen su calculadora y me dicen cuánto les da. Me da menos 423.44. Así, sin exponente. Ah, sí, sin exponente. Ok. A ver. Está raro porque al principio la carga debería ser muy pequeña. Tendría que darte microcoulombs. Sí, profe, a mí me dio Sí, ya vi mi error. 2.69. ¿Cuánto le dio, compañero? Me dio 2.6985 microcoulombs. Micro. Sí, o sea, 10 por 10 a la menos 4. Ok. A ver. Para eso yo siempre uso MATLAB para trabajar estas cosas. Acá está. Entonces le ponemos que la capacitancia es 12.4 e a la menos 6. El voltaje es 60. La resistencia es 0.895 por e a la 6. Tau sería R por C. No estoy con decimales. Ahí está. Esa es la tau. Y los tiempos. Si t vale 0, entonces la carga es C por B, capacitancia por voltaje por 1 menos la exponencial de menos T entre T. Obviamente en 0 da 0, y luego en 5, si evaluamos en 5, da 2.69 por 10 a la menos 4. ¿Qué lo podemos poner como 269 micro? Corro el decimal para acá. 269 o 270 microcoulomb. Entonces podemos poner 270 microcoulomb. Ok, y luego la carga a los 10 segundos. ¿Alguien ya la hizo? Me da 441.83 por 10 a la menos 6. 442, vamos a ponerle. 442 ya redondeado, microcoulomb. Y luego lo pide a los 20. La carga a los 20 segundos. Me da 621.27 microcoulombs. 21, vamos a ponerle microcoulomb. Y finalmente la carga a los 100 segundos. Me da 744 microcoulombs. 744 microcoulomb. Y ahí están.
Esas serían las respuestas para el inciso A. Lo único que había que hacer es usar la formulita de carga para los diferentes tiempos que ellos me pidieron. Si se fijan, la carga va aumentando. Pasamos de 0 a 270, 400, 621, 744. Entonces, la carga va aumentando, pero además hay un momento en que ya no aumenta más. O sea, si el tiempo sigue avanzando, ya se queda como estacionaria. Como pide hacer la gráfica, yo voy a aprovechar, por acá tengo MATLAB. Dice, grafique para 0 y 20. Entonces, aprovechando que aquí tengo MATLAB, voy a definir el tiempo. En MATLAB las gráficas se hacen así. T se define 0 y quiero que avance de 0.01 hasta 20. Entonces, en MATLAB se hace así. Se pone T igual a 0, que es donde empieza. Luego pones 2 puntos y luego pones de cuánto en cuánto vas a ir aumentando. Voy a ir de 0.01 en 0.01 hasta, y luego otra vez 2 puntos, 20. Eso va a hacer que el tiempo tome todos esos valores. Si le doy Enter, ahí me va a mostrar todos los valores del tiempo. Acá está. 19.86, 19.87, 19.88. Es como hacer una tablita. Ya sabes que cuando quieres hacer una gráfica hay que hacer una tabla. Bueno, esos serían los valores del tiempo. La ventaja es que pues, no lo tengo que hacer a mano. MATLAB lo hace todo. Luego ponemos la carga con la formulita que tenemos. Así. Esa sería la carga, donde aquí MATLAB va a sustituir lo que vale la T, que es eso que acabo de definir. Y ya me da los valores. Y le ponemos plot. Plot T, Q. Es decir, en el eje X va el tiempo, en el eje Y va la carga. De color rojo. Así. Y ahí MATLAB me va a hacer la gráfica y la gráfica se comporta de esa manera. Aquí va por 10 a la menos 4. Así se comporta la carga en un capacitor. Y de hecho, para tiempos muy grandes, ¿qué pasaría en T infinito? En T que tiende a infinito. ¿Qué pasaría si el tiempo tiende a infinito en esta ecuación? Que quedaría E a la menos infinito. ¿Y eso cuánto es? E a la menos infinito, ¿cuánto es? Cero. Cero. Sería 0. E a la menos infinito es 0. Quedaría simplemente que la carga es... Sería 0 aquí, nada más quedaría el 1. Sería capacitancia por FEM. Capacitancia por FEM. Y si le damos valores... ¿Cuánto es la capacitancia por la FEM? 12.4 por 10 a la menos 6. Por la FEM, que es 60. Eso daría 744 microcoulomb, que es justamente lo que nos dio a los 100 segundos. Es decir, realmente para 100 segundos que dejes conectado esto, estamos hablando más de un minuto. Si dejas conectado esto más de un minuto, el capacitor se te va a cargar prácticamente. En teoría, en el infinito. En la práctica, a los 100 segundos prácticamente ya se cargó. A partir de ese momento, la carga ya no va a aumentar. Si yo hago la gráfica en MATLAB, aquí la hice de 0 a 20, como me lo pedían. Pero la podemos hacer de 0 a 100. Le decimos que calcule la carga y que le vuelva a hacer la gráfica. Y bueno, aquí ya no la muestra porque está por acá. A ver, ¿dónde está? Acá está la gráfica. Vean cómo se comporta la carga. Se empieza a cargar el capacitor, la carga aumenta, pero hay un momento en que ya se estaciona. Y es porque el capacitor ya se cargó. Y una vez que ya se cargó, no importa que dejes conectado por más tiempo, pues ya no vas a poderle meter más carga, ya se cargó. El capacitor, la carga en el capacitor se comporta así.
es una exponencial creciente, pero que al mismo tiempo alcanza un valor límite. Y a partir de ese momento ya no vamos a tener más carga. Aunque siga conectado el circuito, ya no se va a cargar más. Y eso es lo que pasa también con tu batería, con tu celular. ¿Qué pasa con el celular cuando se te descarga y lo conectas? Pues que al principio se empieza a cargar, pero ya después de unas 10 horas, ¿qué pasa? Que aunque lo sigas manteniendo conectado, pues ya no se va a cargar más. La carga llega a algún valor y ahí se queda estacionaria. Entonces, repito, los capacitores son pues muy similares a las baterías de un celular. Simplemente al principio se carga muy rápido y no sé si se han fijado, cuando conectan su celular, que tiene, no sé, 5% de batería, lo conectas y al principio se carga rápido, pero ya después se carga muy lentamente. O sea, para pasar de 5 a 20% es relativamente rápido. Pero ya cuando en 85%, para pasar a 90% ya es más lenta la carga. Y es porque se va estabilizando todo. Y ya después, aunque lo dejes conectado por mucho tiempo, tu celular ya no se va a cargar más. La carga alcanza un valor máximo y ahí se queda. En el caso del capacitor, el valor máximo está dado por la FEM multiplicada por la capacitancia. Ese es el valor máximo que alcanza el capacitor en su carga. Y ya después, aun cuando aumentes el tiempo, este valor ya no va a cambiar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahora no. Entonces, perfecto. Entonces, déjenme mostrar gráficamente lo que acabo de decir. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, ¿qué vas a hacer para hacer la gráfica? En el eje X vas a poner el tiempo. Aquí vamos a poner el tiempo en segundos. En el eje Y vas a poner la carga, y en mi caso la puse en microcoulomb. A ver, tengo mucho eco. A ver, otra vez. En el eje Y vas a poner la carga. Las unidades van en microcoulomb. Y en el eje X el tiempo. Y obviamente, pues ese va en segundos. La función es Q de T es igual a capacitancia, la fuente de voltaje, que es la FEM, 1 menos E a la menos T entre RC. Pero vimos que si T tiende a infinito, es decir, si dejas conectado eso por mucho tiempo, la Q simplemente va a ser, como ya dijimos, esto se hace 0 y queda capacitancia por FEM, que en nuestro caso nos dio 744 microcoulomb. Ese es el valor máximo que va a alcanzar la carga. Lo podemos pintar por acá. Vamos a pensar que nuestra escala en Y aquí son 744. Entonces, ponemos una línea ahí. Y ya luego, en tiempos, en 0 vimos que daba 0 la carga. Entonces, si ya haces la gráfica, te va a quedar que aquí en 0 es 0. Cuando el tiempo vale 0, la carga es 0. Después va aumentando así. Y ya se va pegando asintóticamente a esa línea y nunca la va a cruzar y ya se va a estabilizar. Y esta es más o menos la forma que tiene la gráfica de la carga en función del tiempo. Y repito, tu celular se carga de la misma manera. Entonces ya para tiempos muy largos, como aquí lo calculamos para 100 segundos, vamos a pensar acá son 100 segundos, la carga prácticamente ya alcanzó su máximo valor. En teoría, hasta el infinito se pegarían estas dos líneas. En la práctica, pues ahí ya 100 segundos para este capacitor se cargó. Ahora, eso tiene que ver con la resistencia. Si yo pongo una resistencia más pequeña,
se va a cargar mucho más rápido. Aquí la resistencia que ellos me dieron fue de 0.895. Pero, por ejemplo, si pongo una resistencia de 0.4 megaohm, como la resistencia es más pequeña, se va a cargar más rápido, porque más rápido pasarían las cargas. Entonces, para una resistencia más pequeña, la carga sería así. Más o menos. Entonces, entre más pequeña sea la resistencia, más rápido se va a cargar el capacitor. Y entre más grande, digamos, esto sería para una resistencia menor que 0.895 megaohms. En cambio, si pones una resistencia más grande, por ejemplo, que sea el doble, 0.89 por 2, 0.90. 1.90, por ejemplo, una resistencia de 1.90 megaohm, es el doble que la que tenemos originalmente, lo que vas a provocar que el capacitor se cargue, pero más lentamente. Entonces va a ser así. Sí se va a pegar, pero mucho más lento. Y así se va a comportar más o menos la carga en el capacitor para una resistencia mayor a la de 0.895 megaohms. Ahí es importante que sepan interpretar estas gráficas, cómo se ven afectadas las gráficas en función de la resistencia. Y esta de en medio, pues sería la que nos dieron. 0.895 megaohm. Y ahí está. Así se comportaría la carga en el capacitor como función del tiempo. ¿Qué pasaría si la resistencia fuera cero? Y eso ya lo mencioné en clases anteriores. ¿Cómo sería la gráfica si la resistencia fuera cero? Sería solo en el eje de las Y. Exacto, ¿no? Simplemente se cargaría de manera inmediata. Si no le pones resistencia al circuito, la carga se va a ir prácticamente de manera inmediata y sería simplemente una gráfica así. Así sería prácticamente la gráfica. Esto sería resistencia cero. Inmediatamente el capacitor alcanza su valor máximo en carga y ahí se queda. Este sería el caso extremo, resistencia cero. Entonces, si no le pones resistencia al circuito, el capacitor se va a cargar de manera inmediata. Si le pones resistencia, bueno, la resistencia va a provocar que se cargue más lentamente, porque la resistencia no permite que pasen las cargas, entonces tarda más en cargarse. Ok, esa sería la gráfica para el inciso A. ¿Qué hay que hacer? El inciso B dice, calcule la corriente eléctrica. ¿Qué es lo único que hay que hacer para el inciso B? Pues recordar cómo se calculaba la corriente y para eso escribimos una formulilla. La corriente, ¿cómo estaba dada en función del tiempo? La FEM sobre la R. La FEM entre la resistencia por esa exponencial que es E a la menos T entre tau o entre RC, como quieran ponerlo. Y hay que hacer lo mismo, darle valores al tiempo. ¿Qué pasa en 0? En 0 va a quedar E a la 0 y eso es 1. Y solamente va a quedar FEM entre R. ¿Cuánto da esto? FEM entre R. Microamperes. Ok, 67 microamperes. Muy bien, ahora a los 5 segundos, ¿cómo quedaría esto? Ahí sí ya la exponencial va
a surtir efecto. 42.7. 42.7 microamperes. Ok. Ahora a los 10 segundos. 27.2. 25. 27.2. A 20.2 microamperes. A los 20 segundos. 11 microamperes. Y finalmente a los 100 segundos. 8.18 nanoamperes. Ok. 8.18 nanoamperes, es decir, prácticamente cero ya la corriente. Esto podríamos decir que ya es casi cero. Entonces, la corriente es contrario a la carga. La corriente empieza con un valor alto, 67, y conforme avanza el tiempo va disminuyendo hasta llegar a cero. Entonces, si ustedes hacen la gráfica de la corriente, pondríamos en el eje Y la corriente como función del tiempo. Y en el eje X, obviamente, el tiempo. En segundos. Y esta sería en microamperes, por ejemplo. Entonces, la corriente toma un valor máximo, que es, en este caso, en T igual a 0, es donde hay la máxima corriente. Por eso se carga rápido al principio el cargado, el capacitor, porque al principio la corriente es alta. Entonces hay un flujo alto de cargas. Digamos, acá empiezan 67 microamperes. Y luego la corriente empieza a bajar. De tal manera que conforme avanza el tiempo, cada vez es menos corriente, menos corriente, menos corriente, menos corriente. Y cuando el tiempo se va a infinito, pues también llega a cero. O sea, así se comporta la corriente en función del tiempo. Esta sería la corriente en función del tiempo. Sería más o menos así. Entonces ya con eso terminamos el ejercicio. Ahí le vamos a dejar. El día de mañana voy a ver la última parte de esto, que es cómo se descarga un capacitor. Esto es la carga. Cómo va avanzando la carga conforme avanza el tiempo. Y ahora vamos a ver la descarga. Supongamos que un capacitor está cargado, lo conecto a una resistencia y quiero ver cómo se va descargando en función del tiempo. Entonces, después les voy a encargar una actividad en el simulador, el que usamos, la clase del viernes. Van a hacer un circuito con capacitores y resistencias y quiero que vayan anotando, conforme avanza el tiempo, los valores de la carga para que hagan unas gráficas. Entonces, ya después les paso la actividad, sería como si fuera una actividad de laboratorio. Entonces, sería todo. Bueno, entonces, aquí la vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, igual 11:30, para tener lo que es la descarga del capacitor. Y con eso terminaríamos este tema. Y ya el día miércoles, con el grupo 2SM1 a las 7 de la mañana, voy a empezar a ver lo que se llama campo magnético. Entonces vamos a empezar ya la parte de magnetismo, pero necesito terminar esto que es lo de capacitores y resistencias. Ahí nos vemos. Que tengan buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Sale, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.